que ya son 1:30. Vamos a dar comienzo entonces al tema de hoy, que es terapias pulpares en dientes permanentes jóvenes. El objetivo de la clase es que ustedes puedan reconocer cuáles son las piezas permanentes jóvenes y que aprendan qué tipo de tratamientos pueden llegar a realizarles dependiendo del diagnóstico pulpar al que arribaron, ¿sí? Las piezas permanentes jóvenes son aquellas que erupcionaron recientemente y no completaron su desarrollo radicular. Como recordarán, al momento de la erupción, los dientes tienen formados 2/3 de su longitud radicular, ¿sí? Lo que se correspondería con el estadio de Nola, la tabla de Nola que nos dejó la doctora Carmen Nola. El estadio sería el número 8 cuando erupciona, ¿sí? Allí la raíz presenta una forma de trombón. Al año, bueno, con las paredes divergentes, como lo ven acá, ¿sí? Trombón, las paredes divergentes y el ápice muy abierto, muy permeable. Al año recién alcanza el estadio número 9, ¿sí? Donde la raíz va tomando una forma de cilindro, se acentúa el crecimiento longitudinal, y en el estadio número 10, el último de todos, ¿sí? Se completa la maduración apical, concluye el crecimiento vertical y se completa el engrosamiento de las paredes del conducto. Esto demora en promedio 3 años. Muy bien. Desde la erupción y hasta la maduración total, las paredes radiculares son sumamente delgadas, como vimos en anterior, divergentes, con el ápice abierto, ese ápice muy permeable y una pulpa muy grande. El ápice está entonces abierto y presenta, como vemos acá, una forma elíptica en sentido bucolingual. Vamos a pasar a la siguiente. El complejo pulpo-dentinario está formado por la pulpa y la dentina. Biológicamente son indivisibles. Puede verse alterado este complejo por el avance de una caries, por ejemplo, por un traumatismo, por una exposición accidental, sin el tratamiento correcto y adecuado, lo que conduce rápidamente a la necrosis de la pulpa. Y es en ese momento cuando se detiene el desarrollo radicular. Vamos a pasar a la siguiente. Este cuadrito, este esquema lo vieron la semana pasada en pulpa en piezas primarias. También lo vieron al principio de sus carreras en histología. Recuerden este esquema de la dentina, entonces vemos en un corte, ¿sí?, de esa dentina, cómo estos procesos odontoblásticos, esas prolongaciones odontoblásticas, se proyectan sobre el espesor de la dentina, ¿sí? Alrededor tienen dentina peritubular y entre estos conductillos o túbulos dentinarios, esa dentina intertubular, que se va a ir formando durante toda la vida de nuestro paciente, durante todo el desarrollo de la pieza dentaria. De modo que al principio la pulpa es muy amplia, pero luego a medida que esa dentina se va calcificando, esa pulpa se va como retrayendo de a poquitito, ¿sí? La pulpa tiene una capacidad formadora de formar dentina siempre, siempre, siempre. Pero sobre todo al principio, cuando el diente es joven y empieza ese proceso de maduración. Además, esto es un tejido altamente irrigado y vascularizado. Muy bien. Nuestro objetivo entonces en las terapias pulpares va a ser mantener la vitalidad de la pulpa para permitir el desarrollo radicular. Cuando mediante nuestros tratamientos podamos mantener la vitalidad de la pulpa, los vamos a llamar de apicogénesis. Y es la pulpa quien hará todo el trabajo hasta finalizar el cierre apical. Cuando ya hayamos perdido la vitalidad pulpar, se haya necrosado la pulpa, las técnicas serán de apexificación y seremos nosotros, mediante nuestros tratamientos, los encargados de crear las condiciones favorables para ese cierre apical, ¿sí? Muy bien. Es importante establecer un diagnóstico pulpar y lo primero que tenemos es la anamnesis.
pieza le dolió previamente, si era un dolor espontáneo, si era provocado por algún estímulo. Vamos a saber si el estímulo, cuando se retiraba el estímulo, esa molestia desaparecía o persistía, si debía tomar alguna medicación para que calme o si simplemente nunca había tenido ninguna sintomatología en la pieza. Podemos hacer percusión también. Esto nos va a hablar del estado de la pulpa, de la vitalidad de la pulpa, nos va a hablar del ligamento periodontal, cómo está ese ligamento periodontal. Podemos hacer palpación también, si lo consideramos necesario, en forma bidigital podemos probar si la pieza tiene movilidad. Nosotros decimos que las pruebas pulpares, como por ejemplo los test térmicos de frío o de calor, decimos que son un poco confiables en las piezas permanentes jóvenes. Y esto tiene que ver con qué? Tiene que ver con que la pulpa está inervada por fibras amielínicas, que son de respuesta rápida, que están incluidas dentro de la dentina, y fibras C, que son amielínicas. Estas fibras C se encuentran en el interior de la pulpa y responden a pesar de la hipoxia, ¿sí? Entonces muchas veces hemos perdido ya la vitalidad pulpar, pero estas fibras todavía resisten a la hipoxia y responden. Entonces tenemos una necrosis pulpar, pero tenemos respuesta, ¿sí? Y por otro lado, las fibras A, que son estas mielínicas, son las primeras que van a ser afectadas, por ejemplo, ante un avance de la caries, ¿sí? Entonces vamos a decir que esas pruebas pulpares, como los test térmicos, son poco confiables. El examen radiográfico tampoco me va a hablar de si la pulpa está vital o no, pero sí nos va a dar una idea de cómo está ese ápice, si ya se cerró, si las paredes son muy delgadas. Y en cuanto al aspecto macroscópico, ahora les voy a hablar. El aspecto macroscópico decimos que es un indicador, ¿sí? ¿Y esto por qué? Si yo tuviera una hemorragia profusa de color oscuro, un sangrado de color oscuro que no se detiene rápidamente haciendo una leve hemostasia, voy a mirar la consistencia de la pulpa, si la pulpa es fibrosa, si la pulpa es friable y se desgrana solita apenas tocándola. Entonces, si yo ya tengo signos de inflamación macroscópicos en esa pulpa, no va a responder bien ante tratamientos conservadores, ¿sí? Y voy a tener que ser más radical con mi tratamiento. Muy bien. Como habíamos dicho antes, entonces, cuando la pulpa está vital, las terapias las vamos a llamar de apicogénesis. Será la pulpa la encargada de producir ese cierre apical y nosotros tendremos que procurar un sellado de la dentina hermético y eliminar todos los factores irritantes. Vamos entonces a los tratamientos de apicogénesis. ¿Cuáles son? Vamos a ir de la superficie a la profundidad. La protección pulpar indirecta, todavía me queda un poquitito de dentina recubriendo la pulpa. La protección pulpar directa, ya expuse la pulpa, puntiforme, chiquitito, recientemente. La técnica de curetaje pulpar o técnica de Sveck. Ya voy a ir un poquito más profundo dentro de la pulpa, decimos que aproximadamente 2 milímetros, y la pulpotomía o biopulpectomía parcial, donde yo voy a eliminar toda la pulpa cameral. Muy bien. La protección pulpar pulpodentinaria o protección pulpar indirecta. En primer lugar, todas las medidas preventivas que hagamos para prevenir justamente el avance de la caries, que no llegue profundo a afectar la dentina ni la pulpa. Las medidas preventivas son una primer protección pulpodentinaria. Luego, el uso de instrumental bien afilado, fresas nuevas, cucharitas de black o excavadores bien afilados, utilizar mucha refrigeración para evitar desecar la dentina, eliminar todo el tejido cariado, no dejar tejido cariado en el fondo, ¿sí? La desinfección de la cavidad, que la podemos hacer con clorexidina al 0,12% o con iodopovidona al 1%. Y después de esta desinfección,
sellador dentinario y si fuera necesario un lining. Muy bien, ahora vamos a ver una secuencia clínica. Acá vemos una fractura amelodentinaria no complicada, o sea, por translucidez veo la pulpa. Esta fractura fue reciente, tiene poquitas horas de evolución, el paciente concurrió rápidamente. Tomamos esta radiografía y evaluamos cómo está ese cierre apical, está incompleto, las paredes dentinarias de ese conducto están más bien delgadas y finitas, acá también se ve poquito espesor de dentina. Muy bien, hacemos la anamnesis del paciente, le preguntamos cómo estaba esa pieza antes, si le dolió, cómo estuvo, ¿sí? Entonces hacemos un aislamiento absoluto del campo operatorio, limpiamos bien esa pieza, podemos limpiarla con clorexidina, por ejemplo. Luego aplicamos hidróxido de calcio fraguable, ¿sí? No sobre el esmalte, solamente sobre la dentina, la exposición, sobre esa dentina donde se ve la pulpa por translucidez. No tenemos que ser muy generosos con este material. Bien, colocarlo puntiforme sobre la zona de la pulpa. Luego colocamos ionómero vítreo, ¿sí? Y luego hacemos la restauración plástica. Si el paciente concurrió con el fragmento desplazado, la técnica siempre de elección es la técnica de collage. Van a reinsertar el fragmento fracturado en el momento, ¿sí? Si el paciente no vino con el fragmento, no importa las condiciones en las que lo haya traído, si está reseco, sucio, no importa, ustedes lo acondicionan y lo reinsertan. Si el paciente no lo trajo, antes de hacer el aislamiento absoluto, van a tomar el color de la dentina y del esmalte para poder reproducirlo bien. Y esta es otra situación clínica. Acá la etiología es caries, entonces removemos todo ese tejido cariado. Vemos que se ve la pulpa por translucidez. Vamos a proteger esa pulpa y esa dentina, acuérdense, con un hidróxido de calcio fraguable de tipo Vical o alguna otra marca. Luego colocamos un ionómero vítreo de relleno, ¿sí? Y luego hacemos una buena restauración plástica que selle herméticamente la dentina. Súper importante el sellado hermético de la restauración. Recuerden, cuando la dentina queda expuesta, la pulpa se necrosa. Esta es la radiografía pre, donde se veía el avance de la caries profundo, y esta es una radiografía post, donde se ve, miren acá, ¿sí? La restauración que quedó muy cerquita del cuerno distal. Muy bien, ahora vamos a pasar a la protección pulpar directa. Vamos a ir un poquito más hacia el fondo de esa pulpa. Seguimos teniendo la pulpa vital, pero bueno, por ejemplo la expusimos accidentalmente o mediante un traumatismo se expuso sola, ¿sí? Una exposición puntiforme, pequeña, reciente. Vamos a recubrir esta pulpa con un material biocompatible que permita a nuestro complejo pulpodentinario recuperarse y finalizar el desarrollo radicular. Esa exposición pulpar debe ser puntiforme y ceder el sangrado rápidamente con una compresión leve. La condición fundamental para el éxito de este tratamiento es el aislamiento absoluto de la pieza dentaria y el sellado hermético de la restauración, como siempre en la pulpa joven. Acá tienen un protocolo de todos los pasos a seguir, pero ustedes lo van a tener disponible para leer. Yo no se los voy a leer y les voy a mostrar una situación clínica. Entonces, pulpa vital, estoy removiendo caries, encontré un cuernito pulpar. Sangra un poquito, ¿qué hago? Puedo limpiar con un poquito de clorexidina, con una torundita, pero ¿qué hago en este momento? Con una torunda humedecida en solución fisiológica estéril, la coloco sobre esa exposición pulpar y hago como una leve hemostasia, ¿sí? Puedo colocar una segunda torunda estéril por encima de la humedecida y hago hemostasia. Cuando retiro las torundas me fijo, ya no sangra más, es una exposición puntiforme, entonces puedo hacer una protección pulpar directa.
Voy a colocar algún material biocompatible, como dijimos el hidróxido de calcio puro, o podría ser Biodentin o MTA, ¿sí? Y luego voy a colocar un ionómero vitrio de base, ¿sí? Y mi restauración plástica. Recuerden, para tener éxito voy a tener que tener el diente previamente aislado con aislamiento absoluto y un buen sellado de la restauración. Y voy a tomar radiografías de control, ¿sí? Para ir evaluando cómo se comporta esa pieza, si ese ápice se va cerrando, ¿sí? Para ver mi restauración. Acá había una pequeña luz, luego se rehizo esa restauración, tal vez cuando erupcionó el segundo molar se desmoronó esta pared y se hizo nuevamente. Recuerden, el sellado hermético de la restauración es condición sine qua non para el éxito de estos tratamientos. Vamos a hablar entonces brevemente del hidróxido de calcio porque ustedes ya lo conocen. El puro, que es esta presentación de acá, que viene en polvo líquido. La solución acuosa habitualmente es solución fisiológica estéril, puede ser agua destilada, pueden ustedes cambiarla por otro vehículo un poco más viscoso, como podría ser el macrogol o el propilenglicol. Voy a tomar un traguito de agua, perdón. Muy bien. Después tienen la otra presentación, el Calcicure, por ejemplo, que ya viene, es también hidróxido de calcio puro, pero ya viene preparado en una jeringa y se puede aplicar directamente. Entonces decimos, el pH inicial del hidróxido de calcio puro, ¿sí?, es entre 11 y 13, habitualmente 12,8. Tiene propiedades antimicrobianas, produce una necrosis superficial de la pulpa, lo que la estimula a formar dentina. El fraguable, esta es una presentación, la de las Densfly Eldical, ¿sí? Viene en formato pasta-pasta, tiene un pH alcalino también, un poquito más bajo, de 9,2, ¿sí? Pero también es alcalino. Muy bien. Y el Calcicure, que lo tenemos acá, que es el hidróxido de calcio puro, que viene en jeringa, se aplica directamente.